presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Cuando descendió Jesús al monte, del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Estaba
paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron. Y bien, viniendo a la ciudad, entraron, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con él a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre que desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegó a la casa,
Vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Libro de Mateo, capítulo 8 y 9. Como te dije, te he leído eso antes, pero el propósito de leértelo es que en realidad mires, leas, escuches, entiendas las instrucciones del Maestro cuando Él caminó en la tierra y hablaba, la forma de que trataba a sus semejantes y lo que hacía con el pueblo, la libertad que les daba, no solamente de pecados, sino de las diferentes aflicciones que los ataban. De esa manera el Señor siempre glorificó al Padre, dando testimonio para lo que había venido, para que así en realidad se mirara lo que había. Pero una cosa, como por ejemplo en Capernaum, no hizo milagros ahí por causa de la incredulidad. Esa misma incredulidad que afectaba a los israelitas en aquellos días es la incredulidad que hoy afecta a su pueblo. Porque así como en aquellos días se concentraron en la lectura, en conocer la Escritura, los profetas y todo eso, así también hoy en día se han concentrado en conocer la Escritura porque piensan que entre más Escritura sepan, más santos son. Pero no es así. La santidad no viene por el conocimiento de la palabra. Si fuese así, no sucedería como dijo a Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, que con la mente saben que tienen que hacer la voluntad de Dios, pero con el corazón se deleitan en los asuntos carnales, van a hacer el pecado. Entonces es lo que hace el conocimiento. El conocimiento no liberta a nadie, porque si el conocimiento libertara a los hombres serían libres basados en el conocimiento que tienen. Y por causa de que conocen mucha palabra, piensan en sí que son santos. Pero el conocer la palabra no te santifica si la misma palabra que tú conoces no la crees. Porque como te dije, Pablo escribió de ese asunto: con la mente sé lo que tengo que hacer y con la mente quiero hacer la voluntad del Señor, pero encuentro tal ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo. Eso es porque saben lo que tienen que hacer, pero no tienen fe en lo que saben, en lo que conocen, como hoy en día. El tropiezo bien grande. ¿Por qué los hombres no dejan de pecar? Te digo, la incredulidad. La incredulidad promueve desobediencia. No va a haber un incrédulo obediente y no va a haber un obediente que sea incrédulo. O sea, tienen que estar juntos. Los creyentes obedecen, ¿sí? Los que obedecen es porque creen. Entonces, de esa manera es como funcionan. Y, por ejemplo, en lo que te había hablado de Romanos, el tener el conocimiento de la palabra, como hoy en día, si tú te fijas en el cristianismo de ahora,
se tiene mucho conocimiento de la palabra. Y la palabra se pone por diferentes lados. Pero esos versículos son solamente versículos que agradan a los hombres. No son toda la Biblia. Son solamente ciertos versículos escogidos de la Biblia que son los que andan dando vueltas, siempre siendo confesados. Y hay versículos de la Escritura que nunca han salido a la luz. No porque no estén escritos, es porque son versículos no favorables, que no te dan por tu lado, que te agarran y te ponen contra la pared. ¿Sí? Entonces, es más conocido porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Es más conocido, yo sé los planes que tengo para ti, planes para bendecirte y no para maldecirte. Que los que son nacidos de Dios no pecan, no pueden pecar. ¿Sí? Es más conocido que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, que el versículo que dice que aquel que tuviere por inmunda la sangre de Cristo o la pisoteare, no queda más que una horrible expectación de juicio. Entonces, los versículos conocidos de hoy en día de la Escritura son versículos que en realidad apoyan el corazón de los hombres en sus decisiones, pues a una persona malvada, lógico que le conviene siempre pensar y creer que le van a tener bendición. Por ejemplo, aquel rey de Israel. Había un profeta que no le gustaba, porque siempre le profetizaba mal, pero se había puesto para sí mismo 400 profetas que le profetizaban conforme a su deseo. Y cualquiera de esos lo recibía con agrado y decía que era Dios. Pero venía el profeta de Dios y no me gusta porque no me habla lo que quiero oír. Me dice, siempre me profetiza mal, siempre me profetiza que me van a venir cosas malas. Entonces, ese es específicamente el problema de la incredulidad, y el fruto de la incredulidad es desobediencia, porque se tiene la costumbre de llenarse de conocimiento, y el conocimiento que recibes de la Escritura es simplemente versículos que acomodan a tu condición, versículos en su mayoría de bendición, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, porque son versículos que te convienen, y tus predicadores se encargan de promoverte esos versículos porque esos versículos te hacen sentir bien en la congregación. No te encaran, no se concentran en decirte lo que estás haciendo mal, porque en estos días decirle a una persona lo mal que está haciendo es como juzgarla, es como criticarla, es como ofenderla. Si tú te das cuenta, ¿por qué razón el mundo aborreció a Jesús? Porque Él daba testimonio de que sus obras eran malas. ¿Por qué razón ahora el mundo y el cristianismo aborrece a Jesús? Porque Jesús da testimonio de las obras malas. El Jesús que les gusta a los cristianos hoy en día es el Jesús que los bendice. El Jesús que los ama en su condición de pecado. Es el Jesús que les gusta, que les tolera sus pecados, que comprende sus debilidades y que simplemente está constantemente amándolos y limpiándoles sus pecados y buscando las maneras de bendecir y peleando con el diablo por sus vidas. Es el Jesús que les gusta hoy en día. ¿Sí? El Jesús que te vengo a predicar es el Jesús que te ha salvado, que ha entregado su vida por ti, que quiere que creas en Él para que le obedezcas y de esta manera puedas vivir en total bendición. Como hablamos aquí, una cosa que mire aquí y te la voy a recordar con el asunto de el centurión. Déjalo, busco otra vez. En el versículo 12. Mateo 8:12. Te leo desde el 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿La miras? ¿De qué hijos del reino está hablando? Porque hoy en día para los cristianos, decirles a los cristianos que van camino de perdición por causa de su mala forma de vida es casi un sacrilegio. Es uno que pasa juzgando, que está condenando. Fíjate lo que dijo el maestro, por este digo, los versículos no populares en la Escritura. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué ese castigo a los hijos del reino? Los hijos del reino, y ustedes lo mencionan mucho, sus predicadores, a hijos del reino, a reyes, como siempre se dan a sí mismos ese tipo de altura. Ok, está bien. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? ¿Qué juicio estaba dando el Señor ahí? Por la incredulidad. Hay mucho pueblo que se le fue dado el privilegio de ser hecho hijo de Dios, pero que se ha hecho incrédulo, que en un momento dado creyó, pero que se ha hecho incrédulo. ¿Sí? Que creen en Jesús para salvación, pero no creen en Jesús para vivir en limpieza y en santidad y en perfección. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué específicamente las tinieblas de afuera y no el lago de fuego y azufre? ¿Por qué? Dios tiene la costumbre de dar a cada uno según el pago de su corazón, según las obras de su corazón así les da. Por cuanto los hombres amaron más las tinieblas que la luz, se les va a dar por castigo las tinieblas de afuera. Tú habrás escuchado diferentes testimonios por ahí que luego circulan en las redes sociales y eso, de donde ha habido personas que han mirado estas tinieblas de afuera que son tan obscuras, que simplemente en realidad es muy malo. ¿Sí? Ese castigo es específicamente para los hijos del reino, los cuales recibieron el privilegio de ser hijos de Dios, pero se hicieron incrédulos en su forma de conducta, de su forma de vida en frente del Padre, incrédulos en cuanto a santidad, en cuanto a perfección, en cuanto a pureza, en cuanto a la libertad del mundo, en cuanto a la libertad de la muerte, incrédulos de ese tipo de cosas, ¿sí? Porque hoy en día, como estaba hablando anoche en la escuela, se concentran en las bendiciones exteriores para de esa forma tener su propia fe. Pero estos hijos del reino, como te digo, versículos no muy populares, hay mucho problema ahí por causa de la incredulidad. Y esto lo dijo el maestro. Aquel que tú llamas tu Señor, en el cual tú te refugias y dices que Él te ha justificado, ese mismo está dando testimonio que los hijos del reino serán echados afuera. No está hablando del reino de las tinieblas, porque esos están afuera. Si fuera el reino de las tinieblas, ni cómo considerarlos. Están afuera, no están adentro. Pero hay un grupo de gente que nació de Dios, que se le fue dado el privilegio de ser hecho hijo de Dios, y estos se han convertido en incrédulos. A ese pueblo estoy hablando para que se arrepienta y se convierta de sus malos caminos. Para que salgas de ahí, porque no vas a ser tenido por exento. Ah, no, pero Jesús murió por mí. Sí. Jesús murió por ti para que tú vivieras en luz, no en tinieblas. Para que tu corazón habitara en luz, para que tú hicieras todas las obras en luz. Tú haces las obras en tinieblas y ves en tinieblas lo que haces, y aún viendo lo que haces en tinieblas todavía consideras que es luz. Ahí te lo dejo eso para que mires, porque por causa de tu incredulidad, tú piensas que no puedes vivir en santidad, que esas cosas no te las piden, pero son cosas que el maestro mismo pidió. Y si Él las pidió, tú tienes que darlas, no excepciones. Si nos entendemos, la miras bien, pueblo, porque son cosas que están escritas, y si el maestro las dijo, sabemos todos que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si un hijo del reino se convierte en incrédulo
y sigue en incredulidad y muere en incredulidad, amando más las tinieblas que la luz, su castigo del otro lado va a ser la oscuridad, las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque amaron las tinieblas en la tierra en lugar de la luz. ¿Qué significa amar las tinieblas? Amar las tinieblas es hacer pecado, es hacer maldad. Amar la luz es hacer justicia, siempre. Yo sé y entiendo que has tenido la costumbre y te han enseñado a vivir en el pecado, pero tienes que parar eso, porque si tú no paras eso, pues desafortunadamente no vas a tener salvación para ti. Por ejemplo, a mí tienen la costumbre de regañarme que siempre estoy hablando de las cosas malas que los pueblos están haciendo. Si tú lees a la Escritura, desde los días primeros, desde cuando se empezó en cuanto a redarguir al pecado, siempre al pecado, al pecado, al pecado. El Señor siempre buscando que su pueblo fuera un pueblo santo. Hoy vino Jesús, santifica a los hombres y aún después de santificados, regresan a la inmundicia. Eso es, si en los días antiguos los israelitas se iban tras los deseos de su carne porque no estaba el Espíritu Santo disponible, es un tanto más comprensible, vamos a decirlo, más justificable en cierta manera, porque pues todavía estaban, aunque podían sujetar la carne, estaban más apegados a la misma por causa de que solamente tenían la palabra de Dios, que si la creían obtenían resultado. Hoy en día, pueblo, teniendo el Espíritu Santo, habiendo sido santificado por la sangre de Jesús, quitado todo pecado pasado, para que tú puedas vivir una vida presente y todavía regresarte a la inmundicia después de haber sido limpiado, eso enseña un corazón todavía más perverso de lo que los israelitas en los días antiguos. Porque si a ellos les hubieran dado lo que nosotros ahora tenemos, yo te aseguro que Israel estaría en diferente posición. Tal vez no tendríamos un mundo tan corrupto como está ahora. Porque todo el mundo sabe que los israelitas cuando siguen a Dios, siguen a Dios. Y aún ahorita en lo que ellos creen, lo siguen así en lo que están acostumbrados en cuanto a la ley de Moisés, excepto los que ya hayan creído en el Señor Jesús, o Yahshua, como le llaman ellos. Con todo eso, lo importante aquí, pueblo, es que tú entiendas que fuiste traído para vivir en fe, que no tiene que haber ninguna pizca de incredulidad en ti, nada. Todo, recuerda, el amor todo lo cree. Y si tú eres amor, tú no puedes decir que hay cosas que dudes, porque el amor todo lo cree. Entonces, si el amor todo lo cree, eso elimina la incredulidad así de un solo golpe. ¿Nos entendemos? Te estoy dando la solución por si tú quieres vivir una vida en constante fe. La manera más efectiva de tener fe es por amor. ¿Cómo tengo amor? Primero que nada, el Espíritu Santo, si naciste del Espíritu, te ha sido dado. Si no, necesitas nacer del Espíritu para que te sea dado. Y después de ahí, el amor viene por medio de la obediencia. El amor te es dado para obedecer. Y entre más obedeces, más tu amor crece. Porque Dios dijo, Jesús dijo, si me amares, mis mandamientos guardarás. Entonces, de esa manera se elimina la incredulidad de tu vida, se elimina la desobediencia con una sola cosa, el amor. El amor de verdad, el amor sin fingimiento, el amor puro. ¿Sí? Tú has querido poner por obra los mandamientos, pero los has querido poner por obra en tu carne y no has podido. Cálale en el amor. Amando. ¿Cómo amo? No pienses que te vas a enamorar de Dios como cuando te enamoras de una persona físicamente y sientes maripositas en el estómago. Estamos hablando del amor de Dios, que la manera en la que tú te enamoras de Él es practicando justicia. Entre más practiques justicia, más creces, más muestras. Si me amas, mis mandamientos guardarás. ¿Quién ama a Cristo? El amor a Cristo no es de labios. No es decir yo te amo. Sí le puedes decir yo te amo. De hecho, en la mañana tuve unas experiencias, si te la puedo contar. Venía en mi carro y venía meditando en él.
agradeciéndole lo que ha hecho en mi vida. Más que nada, una de las cosas que yo estoy bien agradecido con Él es que me haya sacado de la inmundicia. Porque yo conocí la inmundicia, conocí la perversión. Y para mí es muy importante el asunto de vivir en perfecta santidad, porque yo conocí la inmundicia real. La palpé, la comí, me la tragué. Sí, y un momento dado en mi vida me cansó. Y cuando me cansó, alcé mis ojos al cielo y es cuando Él extendió su mano y me fue misericordioso. Sí, el hecho de recordar mi condición antigua y ver lo que ahora me ha dado es asombroso. Si cuando caminaba en mi pecado buscaba la justicia, quiero que sepas que esta vez que aún va a ser buscada mucho más. Y le decía así: te amo. Y cuando le dije te amo, pasó mi familia, de uno por uno, desde mi esposa, mis hijos hasta la mayor. Miré sus rostros. Sí, y le dije te amo. Y luego miré al pueblo. Y le dije otra vez te amo. Y lo miré a Él. ¿Nos entendemos? En el mundo cristiano te han dicho que tienes que amar a Dios primero. Pero Dios te dijo esto: si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo vas a decir que amas a Dios? ¿Sí? Así que primero vas a amar a tu esposa y a tus hijos. Después vas a amar al pueblo, al hombre. Y por resultado habrás amado a Dios. ¿Sí? Cuando Él me mostró eso, o sea, lo miré, pues yo me iba deleitando con ello. Y lo miré y me dijo: enséñales. Así quiero que se amen. Quiero que se amen en la casa. Quiero que amen a su esposa, a sus hijos. Si es mujer, quiero que ame a su esposo. Y después de que aman a ellos, quiero que amen a todo hombre. Sí, y después de que amen a todo hombre, me habrán amado a mí. Porque el que no ama al que me envió, si no amas al enviado, ¿cómo vas a amar al que te envió? O sea, si no amas a los hombres, ¿cómo vas a amar si no amas a los que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Para que quede bíblicamente. ¿Sí? El amor es la llave para que en realidad tú puedas remover toda incredulidad de ti y toda desobediencia. Porque el amor no es desobediente, el amor no hace nada indebido. Y te lo he predicado muchas veces, pero quiero que entiendas específicamente que el amor a Dios se manifiesta como amando a tu prójimo, porque de esa manera, si tú amas a tu esposa y a tus hijos, normalmente allí es donde está la mayoría de infierno, porque siempre en las casas le han aprendido mucho a la hipocresía y a la apariencia de un matrimonio bueno. Otra vez les recomiendo los domingos en la escuela de discipulados. Estamos hablando específicamente en la escuela de discípulos, Éxodos, escuela de discípulos en Radio Éxodos. Estamos hablando específicamente del matrimonio. Ahorita estamos con la cabeza los domingos. Esta es la serie de los domingos. Y vamos a ir con la ayuda idónea y luego vamos a ir con los hijos para que el matrimonio esté completo. Y luego vamos a hablar del trato con el prójimo. Porque es importante. Porque de esa manera, mira, es tan rico que una vez que tú amas a tu familia y a tu prójimo, no vas a hacer nada malo ni con tu familia ni con tu prójimo. Habrás cumplido toda la ley y los profetas. Porque en el amor se cumple la ley y los profetas. No estén concentrados en legalismos, en doctrinas o puntos religiosos. Concéntrense en amar. Porque en el amor tú no vas a hacerle ningún tipo de mal a tu prójimo.
No vas a robarle a tu prójimo, no vas a codiciar lo que tu prójimo tiene, no vas a envidiar, no vas a hacer nada en contra de tu prójimo. Lo que conoces como los 10 mandamientos son cumplidos dentro del amor. ¿Sí? Y todos los otros mandamientos en la Escritura son cumplidos dentro del amor. Porque el amor, hablando del fruto del Espíritu, el amor no hace nada indebido. Puedes ir a Corintios 13 y mirar. Yo solamente doy este consejo, porque sí, ciertamente te he dado duro, pero el plan es que tengas salvación. Yo no te digo las cosas porque te odio, porque está enojado contigo. Aunque a ti no te guste, esto es manifestación del amor. El estar día con día, duro y dale. Los más bendecidos son los de la Ceiba en Honduras, porque ahí tienen las prédicas cada 2 horas, día y noche. Ese pueblo se va a santificar. Si no entendemos, es por amor a ti que el Señor viene a revelarte las cosas que estás haciendo mal, porque si tú sigues haciendo las cosas mal, ¿a dónde va a ser tu final? Vas a terminar en el infierno. ¿Quiere Dios que termines al infierno? No, para eso vino Jesús, para darte vida eterna. La dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. La paga del pecado es muerte. La dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Por eso es importante que habites en Cristo Jesús, porque Cristo es santo. Y habites en la santidad, en Él, y de esa manera tienes garantía de vida eterna. Porque fuera de mí nada sois, fuera de mí nada podéis hacer. Es necesario que te metas en Cristo. Meterte en Cristo, te lo he dicho antes, no es una religión. No es una asistencia a una congregación o iglesia. Meterte en Cristo es aprender a vivir en el camino recto, siendo verdadero, justo, íntegro, perfecto, porque Él es todo eso. Si Cristo, como te estaba diciendo otro día, fuera una casa y esta casa es perfecta, ¿cómo va a ser tu comportamiento? Si en la tierra tú llegas a una casa, está limpia, ordenada, todo perfecto, bien acomodadito, si te invitan a sentarte, te vas a sentar en la puntita del sillón porque no quieres desacomodar las almohadas. Miras todo tan bien arregladito y perfecto que no quieres descomponer nada. Eso es en la tierra. Ahora imagínate en Cristo. ¿Cómo es? El propósito de Él es atraer los hombres a Él, limpiarlos, santificarlos y que sean hechos uno con el Padre. Eso es lo que Él tiene para contigo. Porque te ama. Su amor para contigo no es tolerancia de pecado. ¿Sí? Su amor para contigo es santidad, es pureza. Por eso es que te limpia, te santifica, te justifica y te hace perfecto. La paciencia de Él para contigo es lo que ocasiona que te esté dando día con día una oportunidad más de que cambies tus caminos. Por eso su paciencia es muy grande. Y es importante que la utilices de la manera correcta para que de esa forma, ya que hoy te dio paciencia y te dio gracia y te dio misericordia de estar aquí, hoy puedes venir a Él y cambiar tu forma de conducta. Cuando yo te hablo de forma de conducta y te estoy hablando de cambiar, es porque a los ojos de Dios funciona de esta manera. A los ojos de Dios tú puedes dejar de pecar en este instante. ¡Pum! Porque te he dicho antes y te lo repito. Pecado no es tu condición interna. Sí, pecado no es algo que está arraigado en tu carne, en tus poros, en tus células, adentro de ti. No, el pecado es una acción que sale de ti para cometerse. ¿Nos entendemos? Que sale de tu corazón. Si tú vas a adulterar, tienes que salir e ir a hacer una obra física. Entonces, por eso a los ojos de Dios tú puedes parar, porque en el momento en el que tú decidas dejar de hacer malas obras, tú las dejas hacer. El problema contigo es que tú crees que el pecado es parte natural de tu forma de ser. Pero eso sí lo crees bien firmemente, pero el pecado no es parte natural. ¿Por qué? Hay un engaño bien grande que la Iglesia Católica plantó en los hombres. El pecado original. ¿Sí? Eso es mentira. En el libro de Proverbios está escrito,
el del predicador, dice, Dios hizo al hombre recto, pero él buscó muchas perversidades. ¿Nos entendemos? Es realmente importante que tú entiendas que el pecado original que la Iglesia Católica te ha plantado haciéndote creer que lo traes y que la única manera que es quitado es con el bautismo, eso es mentira. El bautismo de niños ellos se lo inventaron para que las personas adultas se consagraran o consagraran. Es como una presentación a la Iglesia Católica de los niños donde los padres se comprometen a educarlos en la fe católica. Y por eso luego los padres están todos temerosos de los hijos porque los curas los regañan al respecto de que no los consagraron bien. Entonces, ese pecado fue inventado por ellos porque la Escritura dice que el Dios hizo al hombre recto. Y todo mundo lo puede ver. Un niño no nace con pecados porque el pecado es algo que la persona comete. ¿Sí? Cuando una persona comete una acción, hace algo que es contra la voluntad del Señor, en ese instante fue pecado. El pecado no está encarnado en la carne. ¿Sí? El pecado es una acción. Eso es lo que es pecado. Entonces tienes que entender eso porque te está llevando, lo que tú crees te está llevando. Tú has creído, yo entiendo que tus predicadores te hayan dicho que el estar en la carne, el estar en esta tierra, tú vas a pecar, pero eso son mentiras. Jesús estuvo en la tierra y Él no pecó. ¿Sí? Hubo otros que se mantuvieron libres. Juan, Pablo, aunque a Pablo le achacan Romanos 7, Pablo no vivía de esa manera. De que en el cristianismo de ahora dicen que Pablo vivía en esa condición. Pablo no vivía en esa condición. Él dijo algo clave. Yo me hago como judío a los judíos. Se hacía conforme la necesidad para salvar a las personas como cada uno fuera. Como por ejemplo ahorita, si tú vas en la calle y te encuentras una persona vestida de una manera no muy decente, se viste con lo que tiene y puede, y tú llegas con una corbata así bien vestidote, tus zapatos de charol, ¿tú crees que la persona va a tener confianza contigo? No, tienes que bajarte a su nivel y platicar con él, que te mire en la misma condición. ¿Sí? Es lo que hacía Pablo. Entonces Pablo se puso en la condición de los romanos diciéndoles, esta es la condición que tú tienes, para que entendieran. Él se puso como ejemplo, como luego a veces yo hago aquí, se puso como ejemplo para que vieran cómo en realidad podían ser libres del cuerpo de muerte. ¿Sí? El cuerpo de muerte, ¿cuál es el cuerpo de muerte? El que te lleva a hacer pecado. A eso vino Cristo a librarte. Esta carne no es cuerpo de muerte. Esta carne es como el teléfono celular, como el iPad, como un marcador que yo utilizo según mi voluntad y puedo utilizarlo para hacer círculos, rayas o lo que yo quiera en el pizarrón y no me va a decir nada. Así es esta carne, simplemente una masa corporal que sirve para hacer justicia o hacer iniquidad. El corrompido es el alma. Esta carne no va a ser castigada porque esta carne, tanto de buenos y malos, va a convertirse en polvo a menos que les toque a los que les vaya a tocar ser arrebatados en el tiempo del Señor Jesús, si fuera en este tiempo o después. Esos tal vez serían transformados de carne a espíritu. Pero los que no les toque ese tiempo, la carne se va a convertir en polvo. Lo que cruza son las almas. Esas son las corrompidas o las santas. El alma es la que está cruzando el velo de la muerte. Y si el alma no está santa, va a terminar en el infierno. El alma, tu alma. ¿Sí? No tú, porque tú tienes la tendencia de mirarte a ti mismo como carne. Pero tú no eres carne, tú eres espíritu. ¿Sí? Eres espíritu. No carne. Carne, esto es, por ejemplo, si tú te mueres ahorita y tu cuerpo cae, tú sales de ahí y sigues siendo tú y te miras igualito que como te miras físicamente. La única diferencia va a ser que no vas a aparecer con las mismas ropas. Ya sea que te levantas, te vas a levantar vestido con vestimenta de lino fino o te vas a levantar desnudo. Porque una vez que el cuerpo cae y el alma sale del cuerpo, ahí se va a mirar específicamente si el alma
¿Está vestida de ropas de lino blanco resplandeciente o está desnuda? Entonces, por eso es que el Señor habla de la vestimenta de lino fino resplandeciente. Y tú como cristiano no has querido hacer obras de justicia porque tú crees que no son necesarias. Pero si tú te vas a Apocalipsis, tú vas a encontrar que las vestimentas de lino fino resplandeciente son las acciones justas de los santos. Todo aquel que no está practicando justicia está desnudo enfrente de Dios. ¿Sí? Por eso luego muchos se sueñan en tal condición de desnudos y andan buscando la manera de taparse y no saben cómo taparse. Si tú te estás soñando desnudo, eso es una clara señal de que tú no estás haciendo obras de justicia. Tienes que meterle pilas, echarle fe y por medio de la fe y el Espíritu de Dios hacer obras de justicia. ¿Sí? Eso tú eres el alma. El alma, por eso dice, el alma que pecare, esa alma morirá. No peca la carne no tiene nada que ver. Esta carne es un instrumento que podemos usar, que el alma usa según los deseos de la misma alma. Lo puede usar, la alma puede usar la carne para ir a hacer inmoralidad. La alma puede usar la carne para ser pura. ¿Sí? Eso es cada uno en su corazón. Por eso Dios dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Si tú le das tu corazón, el corazón de tu alma, no el corazón físico. ¿Sí? Por ejemplo, te lo explico de esta manera. Si a ti te hicieran un cambio de corazón, si tú eres hijo de Dios o no, y te hacen un cambio de corazón, tú no vas a dejar de amar a los que amas y vas a amar a los que aquella persona que de su corazón te donó, amaba. No. Cuando te hagan el cambio de corazón, aun si te pusieran uno eléctrico, así, pum, pum, de metal, tú seguirías amando de la misma manera a los que amaste cuando tenías el otro corazón físico que dejó de funcionar o no servía. ¿Por qué? Porque las cosas no están en la carne, están en el alma interna, en el verdadero ser. Ese es el que tiene corazón, ese es el que puede amar u odiar. No, el corazón físico no tiene nada. Si quieres, podemos preguntar, incluso encontrar personas que les hayan hecho trasplante de corazón y pregúntales, oye, ¿dejaste de amar a los tuyos porque te cambiaron el corazón? Te van a decir, no. Porque la carne es simplemente masa corporal que sirve para que nosotros podamos vivir en esta tierra. Pero el verdadero tú, el alma, esta es la cosa real. Allí es donde se puede amar, de ahí es donde sale el amor, de allí es donde sale la maldad. Esa es la que tiene que ser santificada. Esa es la que vino Jesús a santificar. El alma, esa estaba sucia, esa fue limpiada. Dios es espíritu y viene a limpiar a los espirituales, los limpia y adentro de estos mismos les deposita de su espíritu adentro de su alma. En el reino de los cielos sería más o menos como aquí. Aquí hay carne, sí, y nos dieron un alma. Allá hay alma y la que tiene el Espíritu de Dios, el alma que tiene el Espíritu de Dios en el reino de los cielos vivirá. Si el alma no tiene el Espíritu de Dios, va a terminar en el infierno. Porque solamente Dios es vida y el Espíritu de Dios es vida. Por lo tanto, si un alma tiene al Espíritu de Dios en ella, entonces esta alma está viva. Así como la tierra así como la carne en esta tierra no puede vivir sin el alma, así es el alma allá en el reino de Dios no puede vivir sin el Espíritu. Aquí la tierra, la carne física se convierte en polvo, así el alma allá sería reducida al infierno porque no tiene el Espíritu. So es tu alma, pueblo. No se fijen en la carne y por eso luego no pueden santificarse porque están pensando que tú eres esta masa corporal. Así que cuando una persona muere, lo único que te dejaron fue su cuerpo, no sus almas. Ellos ya no te escuchan, no te ven, no nada. Fue el puro cascarón, es lo que te dejaron. Y se va a podrir. Por eso es que es bueno que a los muertos nada más llorarles 30 días y después olvídate, pero no se convierta en idolatría. ¿Sí? Porque sus almas, según su forma de conducta, ya están del otro lado. Te digo esto para que entiendas bien y mires separación que existe, para que elimines la incredulidad. Estés pensando que es la carne. No, la carne no tiene nada que ver. La carne es un instrumento que tú utilizas conforme tu deseo. Y la mentalidad cristiana consiste en que la carne, los deseos de la carne, que la carne es débil. O sea, sí, Jesús dijo la carne es débil, pero no como tú la ves. La carne es débil, pero tú no eres carne, tú eres espíritu.
No consiste, tu santidad o tu justicia no consiste en la debilidad de la carne. Tu santidad y tu justicia consiste en lo que tú eliges, no en la debilidad de la carne. Nosotros no dependemos de la debilidad de la carne o de la fuerza de la carne para seguir al Señor. Nosotros dependemos de dónde y a quién quieres agradar. Si tú quieres agradar al Padre, tú te vas a santificar. Si tú no quieres agradar al Padre, tú vas a buscar montones de excusas. Pero la carne, en realidad, no es un instrumento. Por eso Jesús dijo, el espíritu está dispuesto. ¿Cuál espíritu? El alma siempre está dispuesta. ¿Sí? Pero si tú te dejas gobernar por la carne tiene pereza. ¿Cuántas veces has tenido pereza y aunque tienes pereza te levantas y haces las cosas que tienes que hacer? Al final de cuentas, la carne se sujeta, ¿sí? Porque la carne es un instrumento. Va a ser un instrumento. Entonces recuerda y entiende que es tu alma. Y si tu alma no es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, tú tienes una condenación asegurada. ¿Cuál es la condenación? Que se han rehusado a creer en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la condenación. La condenación consiste en la incredulidad. Por eso es que estamos hablando de esta serie de la incredulidad, para buscarte salir de la incredulidad y que creas en Dios. No estoy hablando de creer en Dios como de saber de su existencia. Estamos hablando de creer en Dios y de obedecer lo que Él te ha dicho, te ha dado, que obedezcas y el recibir lo que Él te ha dado. Sobre todo el amor, para que mires específicamente qué es lo que Dios está buscando. ¿Sí? Por ejemplo, fíjate, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Quién ha resucitado? Los que buscan las cosas de arriba han resucitado. Los que buscan las cosas de la tierra todavía no. Porque el espíritu tiene que buscar las cosas de arriba. El espíritu no busca las cosas de abajo, porque el espíritu no es de esta tierra. ¿Sí? El espíritu es de arriba. Jesús todo el tiempo lo decía, yo vengo de arriba, yo vengo de arriba. Hoy en día los hombres se creen terrenales. No tienes origen aquí. Te lo voy a poner de esta forma. El alma la da Dios. No porque tu papá y tu mamá hayan tenido intimidad, ya naciste tú. Si Dios no da el alma, tú no naces. Tu origen no está en esta tierra, tu origen está del otro lado. Todos los humanos nacidos tienen su origen en otro lado. Y alguien tuvo intimidad y Dios decidió bendecir ese vientre y le dio un alma, niña o hombre. Por eso es que en cuanto a la homosexualidad, están confundidos. Eso es un problema terrenal que tienen, porque el alma desde arriba ya viene predestinada para ser mujer u hombre. Así es que no traigan ese cuento de que no, pues que yo nací homosexual desde niño. No, nadie nace así. Los científicos pueden decir lo que se les ocurra. Por eso Dios la ciencia de los hombres la avergonzó, porque Dios elige allá arriba qué sexo va a ser una persona, y el alma que da es de mujer o es de hombre. Van a decir, pero allá arriba no son como los hombres. Allá arriba no son como los hombres, así en carne. Ya no se casan ni se dan en casamiento, pero sí puedes distinguir entre una mujer y un hombre. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Entonces es importante que entiendas eso. Sobre todo los que están esclavizados en el espíritu de homosexualidad o lesbianismo o cualquier tipo de perversión, son espíritus de perversión. Cualquier persona, a mí me dicen luego, ¿qué podemos hacer con esas personas que tienen este tipo de mal? Lo único que tienen que hacer, si quieren ser libres, pueden ser libres, porque ese espíritu es echado fuera y son automáticamente libres al 100, como cualquier otro tipo de mal, así como los drogadictos, así como las adicciones malas, todo es quitado en un solo golpe. Entonces, esto es para los que quieren ser libres, porque hay muchos que no quieren ser libres, que son así son porque les gusta ser. Esos no puedes liberarles, solamente háblales del evangelio para que igual crean. Si creen, serán libres, pero solamente vendrán a Cristo los que estén cansados y cargados. ¿Sí? Porque Cristo es la solución para todos los que creen. Te lo digo de esta manera para que lo entiendas y lo entiendas bien. Cree, no seas incrédulo más. Sino cree. ¿No te ha dicho el Señor y tú mismo lo has confesado que para el que cree todo es posible?
¿Será posible vivir en santidad en esta tierra? Tenemos mandamiento. Y esa es mi garantía. Que si el Señor Jesús te dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, eso es porque se puede. Sabemos todos que Dios no pide cosas que no podamos sobrellevar. Si el Padre te dijo, sed santos como yo soy santo, eso es porque se puede. ¿Sí? Así que el que no es santo ni perfecto no es porque no se pueda, es porque no quiere. Así que déjate de buscar excusas. Si realmente quieres seguir al Señor, quita todo argumento y lleva todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y si no lo quieres seguir, no estorbes. No estorbes. Les iba a hablar de los rudimentos, pero ya igual se acabó el tiempo otra vez. Así que, para fácil, si el mundo lo establece, tú no tienes que tener parte con él. Específicamente, como todas las festividades terrenales, el mundo las estableció y sabemos todos que el mundo está en enemistad contra Dios. Paz y gracia, Señor Jesús, contigo. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela de Discípulos.